El segundo tema que va a entrar al cuarto bloque, ¿no? Cirugía, principio de cirugía del cáncer. A ver. Muy bien. El cáncer se le ha dado el nombre de cáncer justamente porque es una enfermedad y la hacen semejarse a lo que es un cangrejo, ¿no es cierto? Tiene varias patas. Y justamente el cáncer tiene muchas ramificaciones. Aquí podemos observar un cáncer muy pequeño, un melanoma, que probablemente ustedes digan es muy pequeño, pero sin embargo el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que tiene el ser humano, porque puede hacer metástasis, inclusive cuando es detectado ya tiene metástasis en hígado, pulmones. Algo básico que tenemos que saber en el cáncer es que tiene estadios 1, 2, 3, 4. Los estadios 1 es un cáncer que está localizado, que puede estar en un epitelio o puede estar en un tejido, ¿no? Cuando hablamos de epitelio, hablamos que es la superficie, ¿no es cierto? Puede ser tubo digestivo, puede ser la piel, puede ser los bronquios, puede ser la vejiga, ¿no? Puede ser el cuello uterino, puede ser el recto, ¿no? Ese es un epitelio. Pero obviamente, mientras va avanzando el cáncer, va penetrando esta pared, si hablamos del epitelio, y va a invadir primero ganglios y luego va a invadir a distancia. Entonces, ¿cómo se clasifican los cánceres? ¿No? Hablamos de la clasificación TNM, tumor, nódulo y metástasis. ¿Todos los cánceres se clasifican así? Sí, todos los cánceres. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un tumor y uno de los estudios importantes para el diagnóstico es la tomografía o los estudios de imagen. Hoy en día tenemos muchos estudios de imagen, ¿no? Prácticamente la tomografía está al alcance de nuestra solicitud. Cuando un paciente va al hospital, nosotros podemos pedirle la tomografía en ese mismo momento, ¿no? Y inclusive no paga la tomografía porque entra dentro del seguro, si tiene seguro municipal, ¿no? Entonces, es una gran ventaja que tenemos nosotros los médicos ahora para el diagnóstico. Obviamente tenemos tomografías contrastadas y sin contraste. Aquí ustedes pueden ver claramente una gran masa que se está observando acá en este lugar, ¿no? Este es un melanoma y aquí podemos ver lo que es un paciente que estoy operando de 40 años de edad que llega a la emergencia del hospital japonés con un abdomen agudo obstructivo. Náuseas, vómitos, ya vino con un estudio tomográfico, ¿no? Y ustedes lo que ven ahí es un tumor, ¿no? El paciente tiene un tumor en el colon. ¿Cuántos años tiene este paciente? 40 años. Este paciente lo operé hace creo que unos 4 o 5 años. Lamentablemente este paciente ya no está acá, ¿no? Porque su estadio del paciente era estadio 3, ¿no? Y fue a hacer tratamiento oncológico, quimioterapia, ¿no? Y lamentablemente el cáncer siguió avanzando. Lamentablemente el cáncer, cuando las personas son jóvenes, el cáncer se comporta como joven también y es muy agresivo, ¿no? ¿Qué es la agresividad? Es la velocidad que tiene de replicación el cáncer y metastizar. ¿Por qué el cáncer es tan agresivo y tan, si quieren ustedes, mortal? Porque el cáncer es anárquico, ¿no? O sea, no hace caso, digamos, ¿no? No obedece a las otras células del cuerpo, él crece por su cuenta, digamos. No le interesa el ser humano, le interesa él procrearse. Y como se multiplica rápidamente, va a producir generalmente, como en este caso, produce una obstrucción, ¿no? Yo en el hospital japonés, que soy ciudadano de emergencia, he operado de repente unos 9 o 10 cánceres de colon, pero los pacientes que llegan no llegan por el cáncer de colon, llegan por un abdomen agudo obstructivo. Y cuando entramos al quirófano, estos pacientes resulta que tienen un cáncer. ¿El cáncer de colon es común en personas menores de 40 años? No es común, pero cada vez esto está cambiando, ¿no? Por eso que justamente esto es importante saberlo, porque tenemos que hacer nosotros algunas pruebas para detectar el cáncer en un estadio temprano. ¿Cuáles son las causas que van a producir cáncer? ¿No? Esto lo publicaron hace un poco. Por ejemplo, fumar produce cáncer, sí, está comprobado. ¿El sol produce cáncer? Sí. Está peor este sol de ahora, que tenemos un sol cada vez más, si quieren ustedes, con mayor intensidad, ¿no? Con más rayos UV. Entonces las personas debemos estar protegidos, la piel, porque principalmente vamos a tener un cáncer de piel.
Y no hablo que se usen protectores ni esas cosas, ¿no? Si hay que protegerse, que un sombrero, una gorra, ¿no? Inclusive una máscara facial que algunos se colocan. Los bloqueadores también producen cáncer, por si acaso. Así que, sí, producen cáncer. Aunque no está dentro de la lista acá, producen cáncer, ¿no? Entonces, su sombrerito normal, la antigua. El alcohol produce no un cáncer, varios tipos de cáncer. Es precursor de varios tipos de cáncer, ¿no? La radiación, que estamos hablando de lugares donde hay radiación, o también nosotros los médicos estamos expuestos a la radiación, ¿no es cierto? Los rayos X, la tomografía, la fluoroscopía produce radiación. ¿Quién está hablando? El que habla, el día que está 10 puntos para este próximo parcial. Si quieren hablar pueden ir afuera, con todo gusto. Los que se quedan, escuchen la clase, ¿ya? Y el que escuche que hable de nuevo, y voy a preguntar quién habló, y me lo señalan, y no es más, yo lo anoto y tiene 10 puntos menos para este examen. Las que son posibles causas de cáncer, pero también hay comprobación que sí, son los aceites que se fríen los alimentos a altas temperaturas, ¿no? Porque estas altas temperaturas van a producir sustancias que se llaman acrilamidas. Estas acrilamidas son altamente cancerígenas. Las carnes rojas, principalmente carnes rojas que se comen en la parrilla, ¿ya? O ahumadas, son altamente cancerígenas. Todos los que son embutidos, ya está comprobado porque todas las sustancias embutidas usan conservantes que son color rojo, y todo lo que es color rojo es dañino, ¿ya? También todos los conservantes que usan en cualquier tipo de bebida, gaseosa, refresco, son cancerígenos, y eso lo hemos mostrado hace mucho tiempo. Los turnos nocturnos, no dormir, ¿será que me puede producir cáncer? Pues sí, me puede producir cáncer, ¿no? Entonces, yo tengo que siempre tratar de dormir de noche. Los insecticidas que se usan para el agro, ¿no? Glifosato, todos estos insecticidas, todos son cancerígenos. De hecho, nosotros unos españoles hicieron un estudio en el hospital japonés, y nosotros agarrábamos, los cirujanos sacábamos un pedacito de grasa, y esto iba a un estudio donde investigaban si las personas que se habían operado y se les sacó ese segmento de grasa del tejido de la cirugía que estábamos haciendo, créanme ustedes que el 100% de los pacientes tenían estos insecticidas en el tejido graso. ¿Y cómo lo adquirieron? Obviamente en la alimentación, comiendo ensalada. Algunas personas que viven en el campo y están cerca de estos lugares donde fumigan, y justamente estos insecticidas también producen otro problema, que es la insuficiencia renal, ¿no? Las personas que viven en Montero, Guarne, ¿no? Todas las zonas que son aledañas y están cerca de cultivos, donde San Julián, ¿no? Generalmente son personas que van a tener también diferentes tipos de cáncer. Otras causas son el endulzante, el aspartame, ¿no? El aspartame produce cáncer de vejiga, ¿no? Lo que usan para las bebidas, ¿no? Uno, si quiere tomar una bebida sin azúcar, pues la toma sin azúcar, nomás directamente, ¿no? O si no, le pone un poquito de azúcar, o si no, no le pone nada, ¿no? A mí me gusta usar la miel, digamos, ¿no? Los gases de los vehículos, está recontra comprobado que la emisión de gases de los vehículos, por ejemplo, hay ciudades como México DF, ciudades donde hay mucho, bueno, aquí Santa Cruz también tiene un montón de vehículos, ¿no? Y obviamente ya vamos a empezar a tener también pacientes que tienen cáncer de los bronquios por el smog, ¿no? del ambiente. Luego el plomo, también los peluqueros, porque están expuestos a ciertas sustancias que ellos utilizan en el cabello de las personas, y estas sustancias son cancerígenas, ¿no? Después hay una cierta que no produce tanto cáncer, el café, paracetamol, mercurio, petróleo, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a un cáncer? ¿Qué terapias tenemos como médicos, ¿no? Y lamentablemente el cáncer, cuando agarra, lamentablemente hoy en día tenemos muchos pacientes con cáncer. De hecho, yo voy al hospital y hago yo emergencia, ¿no? Y los pacientes con cáncer, por lo menos tengo unos 2 pacientes con cáncer que llegan a la emergencia, ¿no? Cada semana que voy hay 2 nuevos, cáncer de vías biliares. De hecho, tengo colegas que han muerto de cáncer de vías biliares. Recientemente nomás murió un ginecólogo. Ha aumentado bastante esto, exponencialmente ha aumentado. Enfermera, tengo una enfermera que falleció hace unos 2 días, igual
la operaron de vesícula y encontraron que había un cáncer de vías biliares y lamentablemente después de un mes murió porque es una etapa avanzada, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos un cáncer tenemos que ver cuáles son nuestras posibilidades para curar a esta persona, ¿ya? Y tenemos varias herramientas. Una es la cirugía, tenemos la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y la terapia dirigida. No todos los cánceres pueden tener todas las opciones. Algunos solamente son radiosensibles, otros son quimiosensibles, otros puede hacerse quimio y radio, otros se puede hacer quimio y radio antes de la cirugía y se hace una citorreducción y después se los opera. Y el reduce de ser un T3, digamos, de ser un estadio 3 a un estadio 2. Entonces puede tener cura. O también tenemos la inmunoterapia hoy en día, que es un campo importante del tratamiento del cáncer, que pese a que un paciente tenga un cáncer de etapa 4 o etapa 3, a veces lo puede prolongar en el tiempo, en la vida, diga. De acuerdo a la histopatología del cáncer y de acuerdo a un comité de tumores que se llama, ¿no? Los pacientes que tienen un tipo de cáncer van al comité de tumores. El comité de tumores está conformado por un grupo de médicos, oncólogo, el cirujano, el radioterapeuta, y de acuerdo a eso hacen una junta y dan un diagnóstico, ¿no es cierto? Si el paciente necesita esto. Hay tumores que son radiosensibles, quimiosensibles, y obviamente de acuerdo a la histopatología se basan ellos, ¿no? También hacen estudios genéticos, de cierto, cuando sale la histopatología hacen inmunohistoquímica, ¿no? Que son estudios para detectar exactamente qué quimioterápico le va a hacer efecto a ese paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, es un cáncer de pulmón, que obviamente cualquiera de las terapias puede ser, ¿no? Aquí habla un poco de la terminología, por qué se usó esta terminología, ¿no? Y los cánceres pueden aparecer en cualquier tejido. Por ejemplo, tenemos los cánceres que aparecen en los ganglios, linfoma, los que aparecen en las glándulas, ¿no? Y les dan cierto nombre que aumenta el oma. Si me aparece un tumor en el hueso, osteoma. Si me aparece un tumor en el tejido linfático, linfoma, ¿no? Si me aparece un tumor en el tejido graso, lipoma, ¿ya? Entonces, generalmente tienen esta terminología que es un poco sencilla de entender. Tenemos que entender nosotros que el cáncer va a progresar, ¿no es cierto? Va a avanzar y va a invadir otros tejidos, ¿no? Otros tejidos del cuerpo. Como el libro es mexicano, el libro que ustedes estamos revisando, bueno, aquí habla un poco de la estadística y qué es lo que se encuentra allá, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la causa de muerte en México en 1994. La segunda causa de muerte eran tumores malignos. ¿Y qué tipo de tumores? Eran tumores de tráquea, bronquios y pulmón. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha cantidad de polución, ¿no? Y viven prácticamente en una ciudad que viven millones de personas, hay industria, fábrica, y el ambiente es altamente tóxico. Entonces, igual que Santiago de Chile, ¿no es cierto? También son ciudades que tienen mucha polución. Pero si ustedes van, digamos, y buscan en Japón, de repente la causa más frecuente de muerte es el cáncer de estómago. ¿Por qué? Por la alimentación que ellos tienen. Esto va a variar de acuerdo a los lugares. Los países sudamericanos tienen mucho cáncer, por ejemplo, acá en nuestro medio, cáncer de boca ha aparecido mucho en estos últimos años, de repente debido a lo que mastican la coca. Y también ha aparecido mucho el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama. ¿Por qué aparece el cáncer de cuello uterino? Generalmente hay un virus, el papiloma humano, que es el causante de esto, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber en el tiempo, por ejemplo, aquí habla del 94, había esta estadística, ¿no? Aquí están los tumores más frecuentes que habían. Por ejemplo, el cáncer de colon rectal, que ahora ha aparecido más y más se está viendo en gente joven, ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunté a este paciente, que le dije, a ver, contame cómo eran tus hábitos alimenticios. Sí, doctor, yo trabajaba en Inglaterra, sí, en una granja. Y en esa granja nosotros trabajábamos y de almuerzo todos los días, durante 10 años, le daban de comer productos enlatados. Todos los alimentos que le daban a ellos eran enlatados, ¿no? Los alimentos que son enlatados, ¿ya? Los cubren con una resina, que esta resina ya se ha demostrado que produce cáncer. Obviamente hay cosas que no salen a las noticias porque las industrias, que son las que se enriquecen con las personas, no quieren saber esto, ¿no? Y obviamente el paciente me relató el caso de los enlatados, ¿no? Se hacen campañas para los tipos de cánceres que están apareciendo para que los diagnostiquemos en etapa temprana. Para diagnosticar el cáncer de colon,
yo no lo puedo diagnosticar en una etapa temprana, a menos que yo haga un estudio, que se conoce también a estos tipos de estudios, tamizaje, ¿no? Filtro. Entonces yo una colonoscopia tengo que hacer a estos pacientes para que yo detecte este tipo de tumor. Acá tenemos nosotros una estadística del 2005, también de México. Ya aquí tenemos que los tumores, ya se encontró menos personas, pero seguían habiendo el tumor de tráquea, bronquios, pulmones, tumor maligno de estómago, porque los agentes causales siguen pues en el ambiente, ¿no es cierto? Tumores malignos de próstata, de hígado, de cuello uterino, ¿no es cierto? Son las lesiones que han aparecido mayor, ¿no? 2008 ya no es la segunda causa, es la tercera causa, ¿no? ¿Y qué causa subió adelante, que es la segunda causa? La diabetes mellitus, ¿no? Debido, obviamente, a la ingesta exagerada de hidratos de carbono, principalmente sodas, ¿no? Todas estas cosas que han aumentado la diabetes mellitus en todo lo que es Sudamérica y obviamente en el mundo. Los malos hábitos, ¿no? ¿Cómo llevo al diagnóstico del cáncer? Bueno, esta es una radiografía, fíjense ustedes, que tiene un signo patognomónico. Como ustedes ven esta radiografía, estos campos algodonosos se llaman, ¿no? Son como algodones que hay ahí. Es una radiografía de metástasis, ¿no? Y es inequívoca, ¿ya? De metástasis. Entonces, es importante tener en cuenta los estudios de imagen, que son los que nos van a dar datos. Pero obviamente tenemos nosotros los estudios de imagen. Por ejemplo, el estudio que me define completamente si el paciente tiene un cáncer o no es la histología, la patología, ¿no? Yo voy a comentar aquí dos casos. Un caso, una niña de 17 años que llegó en diciembre al hospital japonés hace unos, póngale 10 años. Esta paciente venía de una clínica donde la habían operado, tenía varios estudios, la iban a operar de un quiste supuestamente de ovario. Cuando entran a quirófano ven un abdomen bloqueado, ¿no? Intentan liberar y a lo que liberan rompen el colon sigmoide y le producen una fístula. Hablan con la familia y le dicen, esta paciente tiene cáncer. Los hermanos eran de provincia, unos 10 hermanos creo que eran, y le dicen, llévenla a su casa para que allá ella termine de morir. Bueno, ellos la llevan a su casa que termine de morir y bueno, me la traen a mí un día a la emergencia. Llega la chica completamente deshidratada con esa fístula y nosotros le colocamos suero, la hidratamos y bueno, converso con la familia y la familia me dice, sí, nos dijo el doctor que era cáncer y les hizo algún estudio, le digo, ¿no? Porque para que yo diga que es cáncer tengo que tener un estudio patológico. No, doctor, él nomás nos metió a quirófano, nos mostró todo y nos dijo, esto es cáncer. Le dije, bueno, no se nos diga así el cáncer, le dije. De todas maneras, la vamos a hidratar, le pedimos laboratorio. Bueno, y cuando le hidratamos, pues no tenía 90 años, tenía 17. Sino que parecía de 90 porque estaba súper deshidratada, ¿no? Prácticamente llegó con un shock hipovolémico severo. La hidratamos, la mejoramos y bueno, decidimos operarla, ¿no? Le hicimos un corte por arriba y le hicimos una colostomía de colon transverso para que la paciente pueda por ahí defecar y esta fístula que tenía abajo se bloquee. Y tomamos biopsia de la parte de abajo, del tejido que estaba aparentemente bloqueado, que parecía un cáncer. Y salió el resultado a los 5 días. Y salió que era tuberculosis peritoneal. ¿Tiene cura? Sí. Entonces, le hicimos tratamiento, estuvo en el hospital casi unas 2 semanas, después se fue a ambulatorio y después a los 6 meses se operó. Entramos otra vez a reconstruirla. Desbloqueado completamente el abdomen, una chica joven, ¿no? 18 años, hicimos la reconstrucción y pues no era cáncer, ¿no? Entonces, eso me enseña algo importante, que siempre tengo que tener un estudio de histopatología, ¿ya? Y es el que me va a determinar si es o no es cáncer. Ahora, ¿se pueden equivocar los estudios? Sí, se pueden equivocar, ¿no? Pero es muy raro que se equivoquen, ¿no? Pero yo tengo también una base para decir este estudio. Esta es una resonancia magnética que ustedes pueden ver acá, el tumor, que está, esta es la columna vertebral, ¿no? Y aquí pueden ver el tumor que está comprometido, ¿no? Aquí podemos ver una tomografía, ¿no? Vemos la pared del tórax, vemos el corazón, ¿no es cierto? Y vemos acá las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Y aquí vemos una masa, fíjense en la mama, ¿no? Una masa bastante grande, ¿no? Hoy en día con los estudios de imagen, la verdad que prácticamente, y ahí es donde se utiliza mucho la IA, digamos, ¿no? Porque obviamente la IA reconoce que el tumor es muy milimétrico porque tiene una capacidad de leer mejor que nosotros, ¿no? Entonces, aquí se lo está aplicando, pero aquí se ve, ¿no? Esto no hay que usar IA para verlo, ¿no?
Luego la colonoscopía y la endoscopía digestiva alta son los estudios de rutina que hacemos para para valorar. La única forma de detectar un cáncer en etapa temprana que ustedes pueden ver un pólipo es con la colonoscopía. No la puedo detectar de otra forma, ¿no? Hace unos 2 días, bueno, hace una semana, antes que viaje a Tarija, operé con un colega, una paciente que un abdomen agudo perforado, ¿no? Sacamos el tumor, sacamos la masa de colon y bueno, pensamos que era una diverticulitis perforada, pero tenía unas masas en hígado también, ¿no? Encontramos que había un cáncer de colon que perforó y ya tenía metástasis, ¿no? Paciente de 53 años de edad. Obviamente el cáncer nunca te va a dar síntomas en etapa temprana, te va a dar síntomas en etapa tardía, etapa 3 o etapa 4. Si quieres diagnosticarlo en etapa temprana, te vas a hacer una colonoscopía o una endoscopía digestiva alta si estás pensando en esto, ¿no? En este cuadro resume todo lo que yo tengo que hacer con los pacientes. Todas las muestras, yo opero una vesícula, por ejemplo. ¿Tiene que ir a patología? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Ya? Eso quiero que quede claro, ¿no? Algunas veces los médicos hacen esto, ¿no? Ahí sacan la vesícula, me miran así. No la lleve a patología, señora. O sea, no tengo yo ojo de microscopio, digamos, ¿no? Si tiene un tumor dentro de la vesícula, de la mucosa, o sea, siempre toda muestra que yo saque del paciente tiene que ir a estudio histopatológico. Es muy importante. Porque si ese paciente desarrolla un cáncer, probablemente vamos a tener un problema legal, ¿ya? Por no haber llevado la muestra. Yo operé hace mucho tiempo, 20 años probablemente, un paciente que llegó con una peritonitis, tenía los estudios todos, entramos, un plastrón salió pus, un plastrón apendicular, salió pus, y tomé la biopsia, pero me pareció raro porque lo vi medio congelado, y le digo al residente, tomemos biopsia de ese ganglio que está ahí, ve un ganglio grande, tomemos biopsia de ese ganglio, tomamos biopsia, la mandamos a patología. Bueno, yo me olvidé del paciente, el paciente tampoco me buscó, vino al hospital y después a los 3 meses le empezó a salir una masa aquí en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y como la esposa de él trabajaba en la INCO, se fue a la INCO, en la INCO le habían hecho una ecografía, le dijeron que tenía un tumor, que le han dejado una compresa, ¿no? O sea, los colegas, ¿no? Fíjense ustedes. Y un paciente apareció por el hospital con el cuñado, malísimo, un tipo. Quiero buscar al doctor Veraste, dijo, ¿no? Él lo operó. ¿Qué pasó? Lo veo al paciente yo, súper delgado, había perdido peso. Y le digo, ¿qué pasó? Usted lo va a operar y usted va a pagar toda la cirugía, me dice, ¿no? Y en ese tiempo yo recién era cirujano, pero no tenía miedo tampoco, digamos, ¿no? Porque si tenés miedo ahí estás listo, digamos. Entonces le digo, ¿por qué voy a pagar la cirugía? Le dije, no, porque usted pues lo ha operado, aquí dicen que usted le ha dejado una compresa, mira, aquí está la ecografía, dice que usted le dejó una compresa dentro del abdomen, que no sé qué. Tranquilo, le dije, lo voy a operar, pero vamos a ver qué es lo que es, ¿no? Y cuando decidí operarlo, le hablé a mi jefe, se enteró y me dice, ¿crees que yo le hable con el familiar? Me dice, sí, si quiere, doctor. Bajó mi jefe, habló con el familiar, le dijo, ¿qué pasó? Bueno, usted en primer lugar se perdió también de valorarse con el doctor Veraste. Le dijo, usted se perdió, así que también usted tiene la culpa. Bueno, de todas maneras lo vamos a operar, le dijo. Yo también le voy a ayudar aquí al cirujano a operarlo. Bueno, entramos a quirófano. Cuando yo estaba en la emergencia, habían como unos 20 familiares, ¿no? Y estos 20 familiares venían cada uno y este doctor ya me iban a tirar para mi pechazo, digamos, ¿no? O sea, ¿verdad? 20. ¿Cuál es el doctor? Digamos así, ¿no? Ya estaban ahí. Yo lo miraba nomás, ¿no? Nunca me reculé para ningún lado, digamos, ¿no? Pero cada uno de ellos venía más agresivo que el otro, ¿no? Y andaban con el estudio ahí, supuestamente ellos ya estaban haciendo su junta para meterme juicio. Yo tenía mis actividades en la tarde, tenía que ir a hacer otra cirugía, suspendí todo, ¿no? Y me quedé con el paciente, lo operamos en la tarde y nos entramos con mi jefe, el doctor Crespo. Abrimos el abdomen y encontramos un tumor. Encontramos compresa, un tumor así, ¿no? Le hicimos una ileostomía, ¿no? Salimos de quirófano, se lo mostré el tumor a la familia, a los 20 que habían ahí. Y le dije, no, era una compresa, no un tumor. Y cuando ellos vieron el tumor, se quedaron callados, ¿no es cierto? Y tampoco pidieron disculpas, ¿no? Y yo tenía ganas de darle con el tumor todito. Uno por uno, en la cabeza, ¿no?
El paciente pasó a piso, quedó con su ileostomía. De los 20, para después que lo ayuden al paciente para comprar sus medicamentos, no había nadie. De los 20, unos 2 quedaron de los 20. Pero para hacer problema, estaban ahí, hacían sus reuniones ahí entre ellos, ya estaban haciendo juicio ya. El paciente lamentablemente tenía que hacer la quimio, el cáncer era un cáncer de, ¿no? Y apareció después el cuñado ese malo, dijo, ¿y por qué usted no le hizo una biopsia cuando usted lo operó hace 4 meses atrás? Yo sí le había hecho la biopsia, ¿no? Entonces, la biopsia estaba ahí. Y en la biopsia decía que no había cáncer. O sea, el ganglio no había cáncer. Cuando mandamos este estudio a patología, salió que el cáncer estaba en el colon, pero no comprometía los ganglios. ¿Y eso qué demuestra? Digamos, que siempre yo tengo que ser, el protocolo tengo que hacerlo siempre, ¿no? ¿Qué pasa si yo no le he hecho la biopsia? Me podía haber recriminado. Y, ¿por qué usted no le tomó la biopsia, doctor? Por eso que siempre debemos tomar biopsia, ¿ya? Siempre. La biopsia es un respaldo médico-legal que tiene el médico para estos casos, ¿no? Siempre hay que tomarla. Y nunca uno tiene que presumir que el paciente no tiene cáncer o tiene cáncer, ¿ya? Porque en realidad puede ser otra cosa, ¿no? Sí. Una vez nos estuvimos hablando de que no se debe hacer biopsia en la glándula suprarrenal porque ocurre un riesgo de que produzca metástasis. Por ejemplo, inflamación o algo de origen. Sí. O sea, los cánceres pueden sembrarse, la célula cancerígena se puede sembrar en otra parte. Por eso que cuando uno hace una biopsia, uno puede hacer una biopsia excisional o una biopsia incisional. La biopsia excisional es cuando saca un segmento y la excisional es cuando uno saca todo y la incisional es cuando saca un segmento. Algunos tipos de cánceres pueden metastizar y de hecho cuando nosotros sacamos un cáncer, por ejemplo, de colon, tenemos que envolverlo el cáncer de colon y sacarlo porque se puede implantar una célula pequeñita en el peritoneo y puede hacer una siembra peritoneal y puede empezar a diseminarse el cáncer ahí. ¿Se disemina? Sí se disemina, ¿ya? Pero no todos, ¿no? Existen ciertos cánceres que sí y ciertos cánceres que no, ¿no? Generalmente los de colon, los de glándula suprarrenal, ¿no? Pueden hacer esta siembra que se llama, ¿no? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a tomar, ¿ya? Aparte de estos dos tipos de biopsia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros tipos de biopsia, ¿no? Aquí está la incisional, que tomamos un segmento del tumor para estudiarlo. Tenemos la biopsia por punción con aguja fina, que se hace generalmente en la tiroides, ¿no? Una aguja fina, uno aspira y manda este estudio de citología. También puedo hacer, digamos, con endoscopía, ¿no? Y raspar, por ejemplo, en la papila de la ampolla de Vatel y mandarlo esto a citología. También en los bronquios, puedo hacer un cepillado bronquial y mandar estas células a citología. Si yo saco también un derrame pleural y saco líquido, puedo buscar la celularidad, si hay células malignas. También en el líquido acítico, ¿ya? Y estos son punciones por punción. Luego tengo la aguja de Trucut, que es una aguja especial que tiene un canal. Ahorita les voy a mostrar una fotografía, creo que aquí está. Aquí está, fíjense. Este es el tumor, ¿no es cierto? La aguja de Trucut tiene esta canaleta de acá, ¿la ven? ¿No? Y tiene una funda. Entonces, se mete todo al tumor, entra esto de acá y yo esto lo voy a sacar hacia afuera. Y obviamente aquí van a ver las células que vaya a mandar a estudio, ¿no? Y ahí saco completamente la aguja, ¿no? Esta biopsia se hace por punción, por ejemplo, cuando quiero detectar un cáncer de hígado, pero cuando quiero detectar, por ejemplo, si el paciente tiene cirrosis hepática, también puedo hacer esta punción, ¿no? Coloco la aguja y también puedo hacer esta punción. Y puedo inclusive ver si el paciente está haciendo cirrosis o no, la aguja de Trucut. Luego tengo la biopsia por congelación. ¿Qué es la biopsia por congelación? Es una biopsia que la voy a hacer en el momento de la cirugía. Yo saco un segmento de colon y quiero saber si los extremos del segmento están libres de tumor, ¿ya? Y para eso es la biopsia por congelación. Saco un tumor de la piel y quiero saber si exactamente está libre o no está libre. Porque si los bordes no están libres, ¿qué va a pasar? El cáncer va a volver a recidivar. Por eso que es importante esta biopsia por congelación. Y hay que hacerla durante la cirugía, ¿no? Se lleva la biopsia, el médico patólogo dice, sí está libre, entonces, o le dice, no está libre, entonces usted tiene que resecar más allá, ¿no? Y volver a mandar esta biopsia. Esto es importante cuando hablamos de los criterios de resecabilidad del cáncer, ¿no?
Si yo no saco todo el cáncer y dejo células ahí, o las células se implantan, obviamente que esto va a tener problemas en el paciente, ¿no? Y esto va a dar una recidiva del cáncer. Aquí tenemos lo que ya les dije de las células, que también podemos, por ejemplo, el Papa Nicolau, ¿no? Se pone la paciente en posición ginecológica y yo voy a tomar con una espátula, que es como un bajalengua, pero tiene una ranurita, y voy a sacar esas células que están en el cuello uterino, las voy a poner en una plaqueta, en una placa para ver en el microscopio, que lo veo obviamente esto el patólogo, y el patólogo me va a dar si tiene células que están haciendo displasia o si tiene células cancerígenas. Entonces, este método del Papa Nicolau es uno de los métodos más importantes para diagnosticar el cáncer de cervix en etapa temprana, ¿ya? También se hace hoy en día en el recto, porque también las actividades, ¿no? Hay cáncer de recto también, y justamente también la citología sirve para cáncer de recto, del bronquio, ¿no es cierto? También puedo hacer en los cánceres de sangre, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer punciones en la médula ósea para determinar si es un cáncer, ¿no? Una leucemia, ¿no? También me puede detectar este tipo de células, ¿no? O inclusive en sangre nomás, ¿no? En la sangre se puede ver, en los pacientes que tienen leucemia, se pueden ver células que son cancerígenas, ¿no? Estos son los métodos de estudio que tenemos para diagnosticar, ¿no? Tenemos, métodos de estudios imagenológicos, métodos de estudios histológicos, ¿no? Y también tenemos los estudios genéticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la neoplasia, ¿no? Va a haber un cambio. Normalmente nuestras células están completamente cambiando, se están renovando, mis epitelios, mi piel, mi epitelio de mi esófago, de mi estómago, ¿no? Del colon, completamente. Pero la agresión, ¿no? de sustancias, de la alimentación principalmente, y también factores genéticos van a hacer que esto cambia mi ADN, o sea, cambia el ADN de esa célula, y eso se conoce como mutación. Y esas células van a empezar a replicar, ¿no? Y obviamente ahí va a aparecer el cáncer, ¿no? Entonces hay un daño directamente en el ADN. Entonces las sustancias que van a dañar el ADN, pues sabemos que son el cigarro, los químicos, la radiación, la alimentación. Por ejemplo, los que trabajan haciendo parrillas, ¿no? Y huelen ese humo, ¿no? Eso es altamente cancerígeno. Casi yo conozco a los parrilleros, ustedes, si conocen a alguno, probablemente lo van a conocer cierto periodo de tiempo, porque siempre desarrollan cáncer, ¿no? Bueno, ¿los virus también pueden producir cáncer? Pues sí, ¿no? Tenemos principalmente el virus del HIV, que puede producir varios tipos de cáncer porque inmunosuprime a la persona, el sarcoma de Kaposi, ¿no? Pueden aparecer los linfomas, ¿no? Un montón de cánceres que pueden hacer porque el paciente está inmunosuprimido. El papiloma humano también. ¿Qué cáncer desarrolla? Cáncer de laringe, ¿no? En personas que practican relaciones sexuales orales, ¿no? Pueden ser hombres o mujeres, el cáncer de laringe es el más frecuente. El cáncer de cuello uterino y el cáncer de recto son los tres cánceres que van a producir papiloma humano, ¿no? Y que muchos de estos cánceres hay que descubrirlos en una etapa temprana, ¿no? También tenemos algunos tipos de linfoma que se van a producir. El Epstein-Barr también es un virus que puede producir cáncer, ¿ya? Luego tenemos la radiación, los rayos ultravioletas, los rayos X. Nosotros los médicos estamos expuestos a los rayos X cuando entramos a una tomografía, y ahora no se entra tanto la tomografía como se entraba antes, la tomografía rápida, ¿no? Antes entrábamos nosotros a cuidar los pacientes en la tomografía, pero sí estamos expuestos cuando estamos en una fluoroscopía, por ejemplo, estamos de interno y estamos viendo una cirugía traumatológica, ¿no? Que colocan las plaquetas, y obviamente tenemos que colocarnos un mandil para que no entren los rayos X, también una collera, y tenemos que usar lentes que son con protección para los rayos X, ¿no? Para evitar la radiación que nosotros podemos estar metidos acá, ¿no? Luego la electromagnética y otros cánceres. Entonces, aquí está el cáncer de cuello uterino. Este es el cuello uterino y se detecta mediante el Papa Nicolau, también para visión directa, ¿no? Que se conoce como colposcopía, ese estudio. También tenemos la genética. Los cánceres pueden heredarse, la predisposición genética al cáncer, ¿no? Existen algunas familias, por ejemplo, tienen el cáncer hereditario del colon, por ejemplo, el Peugezer, ¿no? Que es un cáncer muy común, ¿no? Y justamente afecta a las personas que tienen hacen pólipos, ¿no? La poliposis familiar hereditaria producen mucho cáncer de colon, ¿no?
Tenemos nosotros los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Que los pacientes también van a heredar, ¿no?, a los hijos este tipo de cáncer, ¿no? El cáncer de mama también es un cáncer que se hereda generalmente, a veces salta de la abuela, no tiene la mamá, pero tiene la nieta, digamos, ¿no? Y es porque hay una predisposición genética a esto, ¿no? El cáncer de próstata, cáncer faríngeo. Generalmente el diagnóstico tiene que ser integral, ¿no? Y cuando ya el cáncer da manifestaciones clínicas, es así tal como lo muestra el cuadro, tenemos un paciente que pierde más de 10 kilos de peso, pero sin haber comiendo normalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el cáncer, ¿por qué hace que baje de peso? Porque es hipermetabólico. Entonces necesita el paciente más energía y va perdiendo peso de una forma rápida, ¿no? Hoy en día, como les decía, cada vez tenemos más pacientes con estas enfermedades y tenemos también los estudios de imagen para detectar dónde se encuentra el cáncer. Hay que hacer lo que se conoce un estadiaje, ¿no? El estadiaje mejor que nosotros podemos hacer haciendo una tomografía, una pantomografía se llama, que hacemos a veces de tórax, abdomen, pelvis, ¿no?, para examinar, ¿no? Incluso a algunos pacientes la hacemos ya en tomografía de cráneo, porque el cáncer de colon puede meterse a cerebro. Obviamente va a tener manifestaciones clínicas también. Entonces el cáncer cada vez está aumentando más en el mundo, ¿no? Y para detectarlo tenemos muchos estudios de imagen, ¿no? El sangrado rectal, por ejemplo, es un síntoma también de cáncer, ¿no? Sensación al defecar, estreñimiento, ¿no?, cansancio, heces con sangre, pérdida de peso. ¿Cómo puedo prevenir? Profilaxis, ¿no? Aquí vienen los estudios que estábamos hablando, los estudios de imagen, las conductas a cierta edad. Los cánceres aparecen generalmente entre la quinta y la sexta década de la vida. Entonces las personas a esta edad tienen que cuidarse bastante. Bueno, primero, no consumir las sustancias que me pueden llevar al cáncer, el tabaco, el alcohol, ¿no es cierto? Eso los hábitos sexuales, muchas veces la promiscuidad, ¿no?, obviamente me va a llevar a tener una enfermedad de transmisión sexual, un HPV, que es el virus papiloma humano, ¿no?, y esto me puede llevar a tener un cáncer. El consumo exagerado de carnes rojas, embutidos, obviamente también me va a llevar a esto. Alimentos ultraprocesados, todo lo que viene envasado es dañino, ¿ya? Así le pongan verde por ahí arriba y digan que es orgánico, no sé. Todo lo que viene envasado es dañino, ¿no? Entonces, mejor es no consumir lo que es así, ¿no? Hacerse los estudios, ¿no? Las mujeres tienen que hacerse el estudio citológico, porque uno de los cánceres más comunes es el cáncer de cuello uterino, entonces hay que hacerse el Papa Nicolau. Toda mujer que tiene relaciones sexuales tiene que hacerse esto cada una vez al año, ¿no? El autoexamen de mama, ¿no?, que se hacen las pacientes para detectar alguna nodulación, es importante que el médico les enseñe que tienen que practicarlo, y a una nodulación pequeña tienen que avisar al ginecólogo para que le haga otro estudio, una ecografía generalmente, por una punción y detectar, ¿no? Hace unos años, no sé si son 3 o 4 años, tenía una estudiante que estaba así como usted en tercer año, y ella hizo un cáncer de mama, joven. Y bueno, se fue a Brasil a hacer tratamiento. Después de un tiempo me habló su madre, me dijo que iba a volver. Yo le dije que vuelva, le dije, bueno, y después no volvió. No sé qué pasó con la estudiante. Pero obviamente el cáncer puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Antes aparecía a edades más tardías, ahora tenemos cada vez el cáncer más joven. Y eso lo vemos, pese a que no soy oncólogo yo, pero lo veo en el hospital, ¿no? Entonces, importante valorar esto, ¿no? También el tacto rectal es importante para buscar el cáncer de próstata, pero también tenemos las pruebas como el PSA, ¿no?, los estudios, la colonoscopía, la sigmoidoscopía. El tacto rectal, muchos de los cánceres están al alcance del dedo, digamos, ¿no? Y hay un aforismo que decían los médicos, ¿no? El que no mete el dedo, mete la pata, decían, ¿no? Porque se le pasaba un cáncer, ¿no? También hay que explicarle al varón que tiene que hacerse el autoexamen testicular, ¿no es cierto? Después de la ducha tiene que tocarse y observar si no tiene alguna estructura que esté alterada en el testículo, que esté duro, que tenga una nodulación, ¿no es cierto? Es importante esta palpación profunda, y si él le detecta algo anormal, pues rápidamente tiene que ir al médico para que el médico le pida estudios, ¿no? Principalmente una ecografía, ¿no? Y el cáncer de testículo es muy rápido, para que hace metástasis arriba rápido, y generalmente no se detecta en etapa temprana. Aquí está el autoexamen de mama, que es la forma como debemos explicarle, que tiene que hacerse frente al espejo, ¿no?, sentada, mirándose y tocando, palpándose, ¿no?, de hacerlo de forma rutinaria todos los días, ¿no? Es importante que esto el paciente lo haga, porque si se detecta una pequeña nodulación,
muchas veces puede tener una cura completa. Luego ya hablamos de la citología, que también como se hace en la boca, se puede hacer en la vagina, en el cuello uterino, se puede hacer, ¿no?, cuando hayan ciertos tumores que aparecen en este lugar, se puede hacer el estudio de las células, ¿no? Y obviamente detectar esto en etapa temprana para poder, ¿no? Aquí tenemos el cigarrillo que produce cáncer, el alcohol que produce varios tipos de cáncer, ¿no?, de cabeza y cuello, de cerebro, de hígado, colon, ¿no?, precursor de varios, de vejiga, ¿no? El cuello uterino sabemos que es el virus del papiloma humano, aunque ahora hay una vacuna que se colocan también las pacientes, ¿no? Bueno, de todas maneras, la promiscuidad siempre es malo, digamos, ¿no? Entonces no es adecuado, ¿no? Bueno, hay que estadificar el cáncer, ya dijimos TNM, tumor, nódulo, metástasis, ¿no? Y de acuerdo a esto vamos a saber dónde se encuentra. Por ejemplo, acá tenemos la mucosa del colon, estadio 0, ¿no? No hay tumor. Estadio 1, el tumor está. Esta es la mucosa, submucosa, la muscular. Esta es la pared del colon, ¿ya? Aquí tenemos que el tumor estadio 1 está acá. Si ustedes lo detectan en esta etapa, se cura el paciente completamente, ¿no? En estadio 2 tenemos ya que el tumor ya ha atravesado toda la pared del colon, ¿ya? Estadio 3 ya avanzó toda la pared del colon, ¿no? Llegó hasta la serosa del colon y aparte está agarrando los ganglios, ¿no es cierto? Uno de los pacientes que yo operé, me acuerdo que tenía 2 ganglios tomados. De 19 ganglios tenía solamente 2. La probabilidad de sobrevivir de este paciente a 5 años era más del 90% si él hacía quimioterapia. Este paciente hizo la primera quimioterapia, eran 6. Después la primera le dio vómito, diarrea, se deshidrató, me buscó, porque yo la quimio no la hago, le hicieron los patólogos, los oncólogos, y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Me dijo, prefiero morirme, me dijo, a hacerme otra quimio. Yo le expliqué, le dije, lo traté de persuadir, tiene que hacerse, mire, piensa en su familia, ¿no?, que piensa en sus hijos, que no sé qué. No se hizo, ¿no? Le cambiaron de quimioterapia, el paciente vivió algo de 5 años, pero hizo metástasis a hígado, después hizo a pulmón, y ya la metástasis que lo mató fue la metástasis en cerebro, ¿no?, que a los 5 años falleció por la metástasis en cerebro del cáncer de colon, ¿no? Y un cáncer que pudo ser curado si el paciente hacía la quimioterapia, tenía alta probabilidad de curarse. Entonces en la etapa 4 ya tenemos que los ganglios están comprometidos y también al mismo tiempo está comprometido el hígado y el pulmón, pero no todos los cánceres hacen metástasis al hígado y al pulmón. Eso va a variar. Por ejemplo, el cáncer de próstata, metástasis al hueso, ¿no? El cáncer de colon, metástasis a hígado, ¿no? Siempre hablamos de primario y secundarismo. Primario significa que el cáncer aparece en el colon y secundario aparece acá, ¿no? Muchas veces nosotros encontramos, por ejemplo, un tumor en el pulmón, pero resulta que es un secundarismo, es una metástasis, ¿no? Y hay que buscar dónde está el primario, ¿no? Y obviamente para buscar el primario tenemos que hacer estudios endoscópicos, estudios de imagen, ¿no?, que nos van a detectar esto. Bueno, el tratamiento, como esto es bien básico, en realidad, fíjense que se aplica lo que decía Hipócrates, o sea, pese a que Hipócrates es un médico de hace mucho tiempo, ¿no?, hasta el día de hoy tenemos que aplicar esto, ¿no? El médico tiene que aprender a cuando no tiene, un cirujano tiene que saber cuándo no tiene que operar, ese es un buen cirujano, ¿no? No es aquel que todo lo quiere operar, digamos, ¿no? Hasta una amigdalitis, quirófano, digamos, ¿no? Una infección urinaria, quirófano, ¿no? Un paciente con tumor, quirófano, no. Los tumores pueden hacer citorreducción, ¿no? Y la cirugía va a ser de segundo, va a depender del tipo de tumor que el paciente tenga. Entonces lo importante es primero no hacer daño, ¿no? Y cuando yo no puedo resecar un tumor porque el tumor ya agarró estructuras vasculares importantes, este tumor tiene que no resecarse y de repente hacer cirugías paliativas. Por ejemplo, si el paciente no puede comer, le puedo hacer una gastroenteroanastomosis para que el paciente pueda comer, ¿no?, y muera comiendo. Si el paciente está con una ictericia obstructiva, porque estos pacientes tenemos en el hospital muchos pacientes con cáncer de vías biliares, le dejamos un drenaje hacia el exterior percutáneo, ¿no? Entonces este paciente por lo menos ya no va a tener ictericia, ¿no?, y no va a morir con esta ictericia, ¿no? Obviamente el cáncer va a seguir creciendo hasta que el paciente muera, pero nosotros le damos, si tiene dolor, le vamos a dar analgésico, lo vamos a acompañar al paciente, ¿no? También esto es importante tener en cuenta. Y por esto, ¿no?, se habla mucho de lo que uno tiene que tener moral cuando uno habla al paciente. Yo no tengo que pensar en que, lo voy a operar, este igual se va a morir, no importa, ¿no?, con tal le saco su plata y lo opero, ¿no? O sea, yo tengo que tener moral. Si no es quirúrgico el paciente, pues no lo tengo que operar. Tengo que explicarle que su cáncer está avanzado, que de repente no necesita gastar plata en la cirugía, ¿no?, y obviamente necesita otro tipo de tratamiento.
por ejemplo, conseguirse una enfermera o ir a una clínica con un oncólogo que le da tratamiento con inmunoterapia y de repente su cáncer va a durarle más tiempo, va a sobrevivir más tiempo. O sea, el pronóstico de vida es lo que más nos interesa cuando una persona tiene cáncer, ¿ya? Y de hecho a cualquiera de nosotros nos impactaría que nos digan, ¿sabes qué? Tenés 6 meses de vida. Eso es lo que uno tiene cuando tiene un cáncer de vía biliar. Te pones amarillo, tenés cáncer biliar, tenés 6 meses de vida, ¿no? Con inmunoterapia hay pacientes que viven 2 años, 3 años, hasta 4 años, ¿no? Obviamente la inmunoterapia no es gratis, es costosa. De hecho, la enfermera que enfermó del japonés, estaban pidiendo cuota para comprar la inmunoterapia, necesitaba no sé cuántos frascos y cada frasco costaba creo que 3.000 bolivianos, ¿no? Y creo que necesitaba 10. Y no había conseguido ni uno, ¿no? Entonces, lamentablemente, algunos medicamentos no entran al seguro y eso hay que comprarlo y obviamente también el tema costo es importante, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de tratamiento se le haga al paciente. Va a ser cirugía, va a ser quimio, va a ser radio, eso lo va a decidir el comité de tumores, ¿no? Es importante el consentimiento, ¿no? De la cirugía, explicándole los riesgos, beneficios de cada cirugía del paciente. El médico tiene que explicar claramente cuándo son los riesgos y los beneficios. Y obviamente aquí tenemos especialistas que se dedican al tema de la cirugía oncológica. Tenemos el cirujano oncólogo, ¿no? En mama tenemos los mastólogos que solamente operan mamas, ¿no es cierto? Cáncer de mama. Pero generalmente muchos se aplica el comité de tumores, que es el que va a definir muy bien la conducta, cuándo sí, cuándo no, y son varios especialistas, entonces es la mejor decisión cuando se hace esto, digamos, en un comité de tumores y se hace una decisión adecuada, ¿no? Aquí tenemos los márgenes, ¿cuánto margen se debe resecar? Eso me interesa como cirujano, ¿no? Dependiendo del tumor, ¿no? Fíjense ustedes. Un adenocarcinoma, por ejemplo, escamoso, 2 centímetros tengo que darle el margen, ¿no es cierto? 2 centímetros. Si es un adenocarcinoma vasocelular, solamente son tumores que salen en la piel. Si es un adenocarcinoma del intestino, 5 a 7 centímetros, ¿no? Si es un melanoma, tengo que dejar hasta 5 centímetros, pero de profundidad, hasta la poneurosis y también periférico. Si está en pulmón, mama, tiroides, riñón, también es imperativo sacar todo el órgano, ¿no? Los ganglios, también tengo que tomar cuando hago una cirugía del colon, tengo que sacar cierto grupo ganglionar con el mesocolon que se llama, ¿no? Para que esto vaya a estudio y me determine cuántos ganglios están comprometidos. Esto también me va a indicar el pronóstico del paciente. Si uno hago la reacción de los ganglios linfáticos, o se llama vaciamiento ganglionar, también hay un mapeamiento de los japoneses, que para cada tipo de cáncer tienen le ponen números, ¿no? Por ejemplo, si voy a sacar el estómago, ¿no? Tengo que ver los que están en la curvatura mayor, mayor, están en la porta, ¿no? Todos estos ganglios tienen grupos de ganglios, ¿no? Y obviamente, como el cáncer está ahí, si yo hago el vaciamiento ganglionar adecuado, el paciente tiene mejor sobrevida. Y obviamente aquí explica muy claramente que yo cuando voy a sacar el tumor del paciente no tengo que diseminarlo, ¿no? Ni localmente ni por vía hematógena, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. También existen otros tratamientos, por ejemplo, como los injertos. Los pacientes con enfermedades, cánceres en la sangre, ¿no? Leucemia, ¿no? Mieloma, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden necesitar un trasplante de médula ósea, ¿no? Y muchas veces hay pacientes que... Yo tenía un alumno acá que hace unos años fue alumno y él tuvo cáncer hace años, antes de entrar a medicina, le hicieron un trasplante de médula ósea y él está vivo, ¿no? Y es uno de los pacientes que se ha beneficiado, ¿no? Entonces, es una opción también el trasplante de médula ósea. La sobrevida, cuando no podemos curar, nosotros podemos también aliviar, ¿no? Y obviamente esto va a depender de una buena calidad de vida, que no le duela al paciente, darle analgésico, acompañarlo, ¿no? Para que el paciente, y si hay que hacer una cirugía paliativa, se la tiene que hacer, ¿no? Estas cirugías paliativas principalmente son para que el paciente coma, a veces para que el paciente defeque, cuando el paciente tiene un tumor que le comprime el colon y no puede defecar, los cánceres de cuello uterino, por ejemplo, que crecen en toda la pelvis, entonces uno agarra y hace una colostomía, y con esta colostomía uno puede aliviar la defecación del paciente, ¿no? Aquí es importante, ¿no? No manipular el tumor, tenemos que tratar de encapsularlo el tumor en una bolsa o, ¿no? Para no hacer siembra, fíjense, aquí te habla de la siembra neoplásica que puede ocurrir en el transporte de los tumores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Algunos tumores se los puede embolizar para que el tumor se haga más pequeño y yo pueda hacer la resección del órgano de la estructura, ¿no? Entonces es importante
y esto se aconseja, ¿no? En el intestino se aconseja llegar primero a las venas y luego a las arterias, ¿no? Esto para que el tumor no se disemine por los vasos, ¿no? Se hace la ligadura primero de las venas y luego de las arterias, ¿no? A esta técnica se la conoce como no touch, ¿no? Y es importante hacerlo esto, ¿no? Algunos tumores se puede hacer con transregulación con hormonas, como los cánceres de mama, de próstata, se dan antihormonales, ¿no? Porque muchos de estos hormonas responden a las hormonas y con esto va a mejorar el paciente, ¿no? Y cuando no se puede, digamos, y hay metástasis, nosotros podemos hacer, si un tumor le impide respirar a un paciente, le puedo hacer una traqueostomía, ¿no? Porque hay pacientes que no pueden comer. Teníamos un paciente ahí en el hospital el otro día que tenía un cáncer, ya estaba avanzando, ya se lo había operado todo, pero el cáncer ya avanzando, no podía comer. Entonces le hago una gastrostomía para que se alimente, ¿no? Y le hago una para que, ¿no? A veces los pacientes no pueden orinar también porque el cáncer de próstata crece tanto que no pueden orinar, entonces hacer una citostomía, ¿no? Porque el paciente orine y se pueda mejorar su calidad de vida, que la calidad de vida significa que lo más básico, ¿no? No tener dolor, poder dormir, poder descansar, poder comer, poder defecar, poder orinar, eso es lo más básico y lo que se clasifica como la calidad de vida, ¿no? La quimioterapia y la radioterapia muchas veces son largas, hay pacientes que quedan de por vida con su quimioterapia y radioterapia, depende del estadio del cáncer que tengan, ¿no? Y hay pacientes que viven así, ¿no? Otros viven cierto periodo de tiempo, el cáncer sana y vuelven a recibir con el tiempo, ¿no? Luego las radioterapias que son dirigidas, pero tienen también efectos colaterales, ¿no? Los pacientes generalmente, las radioterapias nunca están dirigidas para el tumor, sino que, digamos, si la hacen de cuello uterino, también va a irradiar el colon, ¿no? Y el paciente va a hacer otros problemas en el colon después, o en el intestino, ¿no? La famosa enteritis por radiación, o hacen hemorragia después del colon, porque esas células empiezan a crecer después de la radiación, o se pueden obstruir también, ¿no? Entonces, no son inocuos, ¿no? Lo que sí cada vez está aumentando más, ¿no? Es los medicamentos, las terapias, las inmunoterapias, que son lo que ha avanzado, ¿no? Si no puedo curar, puedo hacer paliación, y estos cuidados paliativos son importantes, ¿no? Hacerlo en los pacientes, porque hay que tratarlos adecuadamente, puede ser con fármacos, analgésicos, también psicoterapia, ¿no? Y hacerlos que lleguen de una forma satisfactoria al final de la vida, que es la muerte, ¿no? Cirugías que puedo hacer, derivación biliar, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, una traqueostomía en un paciente que no pueda respirar, ¿no? Va a depender del tipo de, ¿no? Una colostomía en aquel paciente que tenga una obstrucción en la parte inferior, ¿no? También se puede colocar prótesis en aquellas pacientes que hayan sanado el cáncer de mama y quedan sin mama porque se le hizo una resección, pueda ponérsele, se hace primero una expansión de la piel y luego se pueden colocar prótesis para que lleven una vida normal, ¿no? Y es importante también el apoyo psicomoral que tiene que recibir el paciente, ya que recibe una noticia de cáncer, ser tratado con el cáncer, ser sobreviviente al cáncer, tampoco es muy fácil, ¿no? Entonces es importante tener esto, ¿no? Y es importante también informar adecuadamente a la familia, al paciente, el pronóstico, la mortalidad, los riesgos, las complicaciones, ¿no es cierto? Y que el paciente asuma el tratamiento, ¿no? Algo que pasa muy comúnmente es que el paciente le dice, doctor, ¿qué haría usted? O sea, es diferente, pues, ¿no? O sea, yo no puedo aconsejarle eso al paciente, yo le doy las opciones al paciente, le hablo de los riesgos, las complicaciones, ¿no? También a la familia, pero el que tiene que decidir y asumir el tratamiento es el paciente, ¿no? En cualquier situación de la medicina. Y obviamente siempre esto es importante, recibir las 3 C: consuelo, cariño y cuidado, ¿no? Que el paciente requiere para sobrellevar esta enfermedad, ¿no? Y hablamos de la medicina alternativa, que no es algo que, bueno, yo no puedo decir esto no sirve, ¿no? Que normalmente algunos médicos dicen eso. Para decir no sirve, tengo que estar seguro que no sirva, digamos, ¿no? Entonces, yo en la medicina creo que no se ha descubierto todo todavía. Yo creo que no estamos ni en el 1%. Entonces, hablar de la medicina no sirve es ridículo. Yo conozco gente que ha vivido con tratamientos con medicina alternativa y tenía un cáncer y algunos siguen vivos, digamos, ¿no? Entonces, no sé, digamos, tiene algo de cura, entonces no se le puede quitar la opción jamás al paciente, ¿no? También importa el reforzamiento moral que tiene que haber, darle esperanza de fe al paciente, ¿no? Que eso también lo va a ayudar a acompañarlo hasta el último dato. Bueno, ese es el tema, ya se los paso. Si tienen preguntas, hablen ahora, o si no, nos vemos. Se quedan los que van a recuperatorio. Saquen una hoja.